Mayordomía, las motivaciones del corazón. Lección 2. Lo veo, lo quiero, lo tengo. El propósito de la lección de esta semana es que todo egoísmo es codicia y por lo tanto es idolatría. La lección la dividiremos en 3 partes. La primera, cosas dañinas para el alma. La segunda, el remedio de Dios. Y la tercera, la verdadera fuerza de la voluntad. Frecuencia cristiana. Muchos que han hecho inscribir sus nombres en los libros de la iglesia como creyentes en Dios y en la Biblia, están adorando los bienes que el Señor les ha confiado para que ellos fuesen sus administradores. Honran las cosas de este mundo con un homenaje que le pertenece al Creador. El que ve y conoce todas las cosas registra la falsedad de su profesión de piedad. Iniciemos con la primera parte, cosas dañinas para el alma. San Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cristo especificó las cosas que son dañinas para el alma. Según San Marcos, él mencionó los cuidados de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas. Lucas especifica los cuidados, las riquezas y los pasatiempos de la vida. Esto es lo que ahoga la palabra, el crecimiento espiritual. El alma deja de obtener la nutrición de Cristo y la espiritualidad se desvanece del corazón. Los cuidados de este siglo. Ninguna clase de personas está libre de la tentación de los cuidados del mundo. El trabajo penoso, la privación y el temor de la necesidad le acarrean al pobre perplejidades y cargas. Al rico le sobreviene el temor de la pérdida y una multitud de congojas. Muchos de los que siguen a Cristo olvidan la lección que Cristo nos ha invitado a aprender de las flores del campo. No confían en su cuidado constante. Cristo no puede llevar sus cargas porque ellos no las echan sobre Él. Por lo tanto, los cuidados de esta vida que debieran inducirlos a ir al Salvador para obtener ayuda y alivio, los separan de Él. Muchos que podrían ser fructíferos en el servicio de Dios se dedican a adquirir riquezas. La totalidad de su energía es absorbida en las empresas comerciales y se sienten obligados a descuidar las cosas de naturaleza espiritual. Así se separan de Dios. En las Escrituras se nos ordena que no seamos perezosos en los quehaceres. Hemos de trabajar para dar al que necesita. Los cristianos deben trabajar, deben ocuparse en los negocios y pueden hacerlo sin pecar. Pero muchos llegan a estar tan absortos en los negocios que no tienen tiempo para orar, para estudiar la Biblia, para buscar y servir a Dios. A veces su alma anhela la santidad y el cielo, pero no tienen tiempo para apartarse del ruido del mundo a fin de escuchar el lenguaje del Espíritu de Dios que habla con majestad y con autoridad. Las cosas de la eternidad se convierten en secundarias y las cosas del mundo en supremas. Es imposible que la simiente de la palabra pueda producir fruto, pues la vida del alma se emplea para alimentar las espinas de la mundanalidad, y muchos que obran con un propósito muy diferente caen en un error similar. Están trabajando para el bien de otros, sus deberes apremian, sus responsabilidades son muchas, y permiten que su trabajo ocupe hasta el tiempo que deben a la devoción. Descuidan la comunión que debieran sostener con Dios por medio de la oración y el estudio de la palabra. Olvidan que Cristo dijo en San Juan 15:5, «Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer». Andan lejos de Cristo. Su vida no está saturada por su gracia y se revelan las características del yo. Su servicio se echa a perder por el deseo de la supremacía y por los rasgos ásperos y carentes de bondad del corazón insubordinado. He aquí el secreto principal del fracaso en la obra cristiana. Esta es la razón por la cual sus resultados son a menudo tan pobres. El engaño de las riquezas. El amor a las riquezas tiene el poder de infatuar y de engañar. En vez de considerar las riquezas como un talento que ha de ser empleado para la gloria de Dios y la elevación de la humanidad,
se miran como un medio de servirse a sí mismos. En vez de desarrollar en el hombre los atributos de Dios, las riquezas mal usadas desarrollan en él los atributos de Satanás. La simiente de la palabra es ahogada por las espinas. Y los pasatiempos de la vida. Hay peligro en las diversiones que persiguen únicamente la complacencia propia. Todo lo que desvía la mente de Dios, todo lo que aparta los afectos de Cristo es un enemigo del alma. Aún la iglesia, que debe ser el pilar y el fundamento de la verdad, se la halla estimulando el amor egoísta del placer. Cuando debe obtenerse dinero para fines religiosos, ¿a qué medios recurren muchas iglesias? A los bazares, las cenas, las exposiciones de artículos de fantasía y aún a las rifas y recursos similares. A menudo, el lugar apartado para el culto divino es profanado banqueteando y bebiendo, comprando, vendiendo y divirtiéndose. Debido a esto, el respeto por la casa de Dios y por la reverencia por su culto disminuyen en la mente de niños y de jóvenes. Los baluartes del dominio propio se debilitan. El egoísmo, el apetito, el amor a la ostentación son usados como móviles y se fortalecen a medida que se complacen. Los cuidados, las riquezas, los placeres, todos son usados por Satanás en el juego de la vida para conquistar el alma humana. Por ello se nos da la amonestación, Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Aquel que lee el corazón de los hombres como un libro, dice, por medio del apóstol San Pablo, 1 de Timoteo 6, 9 y 10, porque los que quieran enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La gracia puede prosperar únicamente en el corazón que constantemente está preparándose para recibir las preciosas semillas de la verdad. Las espinas del pecado crecen en cualquier terreno, no necesitan cultivo, pero la gracia debe ser cuidadosamente cultivada. Las espinas y las zarzas siempre están listas para surgir y de continuo debe avanzar la obra de purificación. Si el corazón no está bajo el dominio de Dios, si el Espíritu Santo no obra incesantemente para refinar y ennoblecer el carácter, los viejos hábitos se revelarán en la vida. Podemos decir que creemos en el Evangelio, pero a menos que sean santificados por el Evangelio, nuestra profesión de fe no tiene ningún valor. Si no ganamos la victoria sobre el pecado lo obtendrá sobre nosotros. Las espinas que han sido cortadas pero no desarraigadas crecerán con presteza hasta que el alma queda ahogada por ellas. Continuemos con la segunda parte, la codicia y el remedio de Dios. Josué 7:20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cuales codicié y tomé, y están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. El pecado de Acán tuvo su origen en la codicia, que es entre todos los pecados el más común y el que se considera con más liviandad. Mientras que otros pecados se averiguan y se castigan, cuán raro es que se censure siquiera la violación del 10º mandamiento. La historia de Acán nos enseña la enormidad de este pecado y cuáles son sus terribles consecuencias. La codicia es un mal que se desarrolla gradualmente. Acán albergó avaricia en su corazón hasta que ella hizo hábito en él y le ató con cadenas casi imposibles de romper. No se cometen hoy pecados semejantes a este, y frente a advertencias tan solemnes y explícitas como las dirigidas a los israelitas, se nos prohíbe tan expresamente albergar la codicia como se le prohibió a Acán que tomara despojos en Jericó. Dios declara que la codicia o avaricia es idolatría. Se nos amonesta, Lucas 12:15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Tenemos ante nosotros la suerte que corrió Acán, Judas, Ananías y Zafira, y aún antes de estos tenemos el de Lucifer, aquel hijo de la mañana, que codiciando una posición más elevada perdió para siempre el resplandor y la felicidad del cielo. Y no obstante, a pesar de todas esas advertencias, la codicia reina por todas partes. Por eso el Señor define en 32 palabras lo que no debemos codiciar de los demás: ni la casa, ni la mujer, ni los siervos, ni sus animales, ni nada que le pertenezca al prójimo. Éxodo 20:17. Por doquiera se ve la viscosa huella de la codicia. Crea descontento y disensión en las familias, despierta en los pobres envidia y odio contra los ricos, e induce a estos a tratar cruelmente a los pobres. Es un mal que existe no solo en las esferas seglares del mundo, sino también en la iglesia. Cuán común es encontrar entre sus miembros egoísmo, avaricia, ambición, descuido de la caridad y retención de los diezmos y de las primicias. Entre los miembros de la iglesia que gozan de respeto y la consideración de los demás, hay muchos acanes. Más de un miembro de iglesia asiste ostentosamente al culto y se sienta a la mesa del Señor, mientras que entre sus bienes se ocultan ganancias ilícitas, cosas que Dios maldijo. A cambio de un buen manto babilónico, muchos sacrifican la aprobación de la conciencia y su esperanza del cielo. Muchos truecan su integridad y su capacidad para ser útiles por un saco de monedas de plata. Los clamores de los pobres que sufren son desoídos, se les ponen obstáculos a la luz del Evangelio. Existen prácticas que provocan el desprecio de los mundanos y desmienten la profesión de los así llamados cristianos, y sin embargo, el codicioso sigue acumulando tesoros. El pecado de Acán atrajo el desastre sobre toda la nación. Por el pecado de un solo miembro, el desagrado de Dios descansará sobre toda la iglesia hasta que la transgresión sea buscada, descubierta y eliminada. La influencia que más ha de temer la iglesia no es la de aquellos que se le oponen abiertamente, ni de los incrédulos y blasfemadores, sino de los cristianos profesos no convertidos. Estos impiden que bajen las bendiciones del Dios de Israel y acarrean la debilidad de su pueblo. Cuando la iglesia se encuentra en dificultades, cuando existe frialdad y decadencia espiritual y se da lugar a que triunfen los enemigos de Dios, traten entonces de averiguar si hay o no un Acán en el campamento, en vez de cruzarse de brazos y lamentarse de su triste situación. Con humillación y escudriñamiento del corazón, procure cada miembro descubrir los pecados ocultos que impiden la presencia de Dios. La benevolencia constante y abnegada es el remedio de Dios para los pecados ulcerosos del egoísmo y la codicia. Dios ha dispuesto que la benevolencia sistemática sostenga su causa y alivie las necesidades de los sufrientes y menesterosos. Ha ordenado que la dadivosidad se convierta en un hábito que pueda contrarrestar el pecado peligroso y engañoso de la codicia. Dar continuamente da muerte a la codicia. La benevolencia sistemática está concebida en el plan de Dios para arrancarle los tesoros al codicioso tan pronto como son ganados y consagrados al Señor a quien le pertenecen. Finalicemos con la tercera parte, la verdadera fuerza de la voluntad. Segunda de Pedro 1, 5 y 6. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Dominio propio o autocontrol. Podemos ejercer este control solo en la medida que nos entreguemos al poder del Señor. El dominio propio o autocontrol puede ser difícilmente de ejercer cuando se trata de la codicia, la avaricia y el deseo de poseer cosas, como los casos de Acán, Judas, Ananías y Zafira. Realmente necesitamos la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra vida si queremos obtener la victoria sobre estos engaños poderosos. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo,
dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Caín obedeció al construir el altar, obedeció al traer una ofrenda, pero rindió una obediencia solamente parcial. Omitió lo esencial, el reconocimiento de que necesitaba un Salvador. Caín se presentó a Dios con murmuración e incredulidad en el corazón tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de las ofrendas expiatorias. Su ofrenda no expresó arrepentimiento de pecado. Abel eligió la fe y la obediencia. Caín eligió la incredulidad y la rebelión. Todo dependió de esta elección. Lo que debemos entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Esta es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir o escoger. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir, a nosotros nos toca ejercerlo. No podemos cambiar nuestro corazón, ni dar por nosotros mismos nuestros afectos a Dios, como Caín. Pero podemos escoger o elegir servirle. Podemos darle nuestra voluntad para que Él obre en nosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, como en el caso de Abel. De este modo nuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo, porque desear ser bondadosos y santos es rectísimo, pero si no pasamos de esto, de nada nos valdrá. Muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. No llegan al punto de dar su voluntad a Dios. No deciden ser cristianos ahora. Decidamos hoy elegir diariamente darle nuestra voluntad a Dios para que destierre en nosotros todo egoísmo y codicia, que es idolatría, y apropiarnos de las palabras de Josué cuando dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.